5 leyendas urbanas que hasta el día de hoy siguen apareciendo. En una ciudad en los Estados Unidos en el 2003, apareció y más bien resurgió la leyenda de los niños de ojos negros. Según han dicho, niños de entre edades de 6 y 16 años, con piel pálida y ojos totalmente negros, sin iris, habían capturado una serie de relatos e historias, testimonios que incluso en los 90s han continuado, pero en el 2003 volvieron a aparecer. Estos relatos perturbadores describen encuentros espeluznantes con niños en las carreteras, paradas en el autobús o en los bosques. Según los informes, los niños de ojos negros a menudo piden ayuda, piden un aventón o piden entrar a tu casa, pero irradian una sensación de miedo y malestar. Cuando te acercas a ellos empieza a doler la cabeza y empiezas a tener una sensación de pánico. La tensión en distintas ciudades, sobre todo Estados Unidos, fue palpable, sobre todo porque varios residentes estuvieron intercambiando experiencias e historias semejantes. Se preguntan cómo existen estos niños negros y realmente quiénes son. Algunos afirman haber visto personalmente a estas entidades. Intrigados ante esta situación, ante esta leyenda urbana, varias personas estuvieron investigando a fondo este tema. Sacaron las cámaras y empezaron a tratar de buscar en diferentes puntos donde aparecían a ver si encontraban algo. En una ocasión, en una noche muy sombría, muy oscura, en la que no había luna, iba conduciendo en una carretera a una persona que asegura ha visto a 2 pequeños. Estos tenían los ojos negros así tal cual se habían descrito, pero también empecé a sentir una urgencia, dice, de indagar hasta dónde llevaba esto. Me acerqué con precaución y bajé la ventanilla hasta la mitad, esperando escuchar sus palabras. Su apariencia era inquietante. Asegura que los ojos negros te llevaban como a un abismo, y su piel era muy pálida, color azul, o ligeramente azulada, digamos. Me pidieron que los llevara a su casa, pero algo en su presencia me advertía que había un riesgo inminente. Una sensación de malestar y paranoia se apoderó de mí. Mientras su insistencia aumentaba y su tono se volvía más amenazador, sin decir una palabra arranqué el auto y aceleré lejos de ellos, dejando atrás la sensación de peligro que me acechaba. A medida de que continué, estuve también explorando otros testimonios e historias similares, de personas que habían sido detenidas o incluso personas que habían visto a estas entidades en hospitales. Hay diferentes teorías sobre su origen. Incluso en Asia, en Japón, por ejemplo, han aparecido. ¿Cómo es posible que tengan esta forma humana? ¿Cómo es posible que generen esos temores? La falta de respuesta ha hecho que este misterio se convierta en una leyenda urbana hasta el día de hoy, inexplicable. Otra extraña leyenda urbana surgió a principios de los 2000, allá en el condado de Robertson, en Tennessee, aunque ya había leyendas anteriores similares a esta. En un lugar, en un condado llamado Robertson, Tennessee, una sombra oscura empezó a aparecer en la ciudad. Aseguraban que se trataba de The Bell Witch, una entidad misteriosa y dicen malévola que había estado transmitiéndose de generación en generación durante siglos, pero que había desaparecido. La historia se remonta al menos hasta 1817, cuando está el primer registro de una de estas sombras. La familia Bell y los habitantes locales estuvieron atormentados por años por una entidad que la mayoría de las veces era invisible. Esta presencia siniestra tenía la capacidad de hablar, afectar el entorno físico, cambiar de forma a voluntad, incluso podía convertirse en alguno de los ciudadanos de ese lugar y generar confusiones. La familia Bell, compuesta por John Bell, su esposa Lucy y sus hijos, fueron el objeto principal de los ataques de esta entidad. Las noches se volvieron insoportables con voces susurrantes y risas maliciosas que llenaban el aire de esa población. Objetos que se movían solos, golpes que resonaban en las paredes y en el piso y que hacían vibrar toda la casa. Incluso varias gente que llegó a vivir esta experiencia
Aseguran que cuando se escuchaban los golpes, toda la casa temblaba. La entidad tomó forma en algunas ocasiones de una mujer llamada Kate, que afirmaba ser una bruja que tenía cuentas pendientes con la familia Bell, pero así decía también de otras familias. Su voz resonaba en las habitaciones como si estuviera en todos los cuartos al mismo tiempo. Era aterrador. Cuando ella estaba o cuando aparecía, parecía como si estuviera planeando algo. Generaba desesperación en los corazones de los que la escuchaban. Su pueblo, el pueblo donde aparecía desde que generó esta experiencia o esta aparición, empezaron a aparecer una serie de arañas en montones. Según el condado Robertson, esta plaga de arañas fue inexplicable, porque a pesar de que estuvieron fumigando la zona, las arañas seguían apareciendo. Intrigados por esta situación, al día de hoy, se sigue investigando qué podría ser lo que genera este fenómeno. ¿Acaso es una especie de toxina que existe en el pueblo que genera una alucinación? ¿O es algo más? Cuando ha aparecido el fenómeno, incluso en años recientes, aseguran que el pueblo se ve más oscuro de lo normal, incluso de día. También aseguran que algunas personas empiezan a hablar lenguajes desconocidos. En cada rincón del condado de Robertson, en Tennessee, ha estado impregnado de esa energía sobrenatural por esta leyenda que les cuento. Todavía hasta el último año registrado, que fue en el 2003, Kate, la bruja de Bell, como le llaman, volvió a aparecer. En esta ocasión con forma de una sombra tridimensional, pero con una voz que aseguraba ser esa entidad. Su voz era melódica, pero al mismo tiempo amenazante. Sus palabras generan confusión a la gente que las escucha. El miedo se apodera de la gente que llega a tener una cercanía a este lugar. Una de las leyendas urbanas más extrañas que he escuchado y en el que al día de hoy siguen apareciendo en esa población. Las leyendas urbanas, a diferencia de las leyendas mitológicas o leyendas de este tipo, pues es que hay testimonios que aseguran haber vivido esas experiencias incluso en años recientes. Y dentro de esas experiencias, pues hay fenómenos, digamos, sobrenaturales, ¿no? Fenómenos que no tienen una explicación y que eso las vuelve como parte del misterio. Evidentemente podrían tener muchas explicaciones, pero no dejan de ser interesantes como relato. Pero bueno, ahí están esas primeras dos. Vamos al siguiente la siguiente leyenda urbana. Esta sucede en el Reino Unido. Esta, sobre todo se ha visto en los valles de Exmoor, de Devon y de Somerset. Se oculta ahí, dicen, un misterio que ha aparecido también en algunos lugares de Latinoamérica. La leyenda de esta bestia, que allá le llaman la bestia de Exmoor, recuerda a otras bestias muy similares que aparecen también en regiones del continente americano. Cuando empezaron los primeros relatos, aseguran que es una especie de gato enorme, como un felino oscuro que aparece en las noches rurales de la zona. Ese gato enorme aparece en los páramos de Exmoor aterrorizando a los residentes. Las personas que han estado cercanas a este caso o esta leyenda urbana aseguran que se convierte en humano, que esta entidad o esta aparición de un felino enorme no es normal, no es un felino distinguible que pueda atraparse y detenerse. Aseguran que en el momento de que empiezan a acercarlo, desaparece, que tiene capacidades extraordinarias. Los avistamientos de esta bestia, la bestia de Exmoor, eran extrañas, eran esquivas. Algunos afirmaban haberle visto un par de ojos brillantes en la oscuridad, mientras otros describían cómo este felino oscuro majestuoso se desvanecía en la niebla, o también veían cómo se transformaba en una persona. Estas apariciones y transformaciones se han relatado también en el continente americano. Aquí, según las creencias, la capacidad de algunas personas en convertirse en seres vivos o en animales es posible, ¿no? Según las creencias antiguas, la posibilidad de convertirte en un animal, de transformarte,
no estaba tan alejada de la realidad. Evidentemente algo que es pues imposible de comprobar. Pero al final de cuentas los relatos siguen siendo parecidos. En los arroyos cristalinos, entre las zonas más, llenas de vida, donde aparecían los ciervos, donde aparecían este tipo de animales, también aparecían las huellas de este felino que en algunas ocasiones se comía a alguno de estos animales. El sonido que generaba no era de un felino, sino parecía un sonido más bien de otra dimensión, un sonido que era aterrador, aseguran. En una ocasión, una persona que se encontró con esta bestia asegura que se quedó sin aliento, que era como si estuviera hipnotizado ante su pelaje oscuro y sobre todo sus ojos. La historia asegura que esta bestia ha estado rondando diferentes partes del mundo y sobre todo en esa zona de Exmoor, en esos lugares, aparece sobre todo en las noches cuando hay una luna roja. Cuando esta luna simplemente aparece, este fenómeno se vuelve una realidad, como si fuera algo cíclico que estará apareciendo por el resto de nuestros días. Y en otro lugar también hay otra historia muy interesante que me parece digna para contarles el día de hoy. Otra bestia. Esta es la bestia de Bodwin Moor, que también aseguran estaba apareciendo, y el último registro de una de estas apariciones sucedió en 1978, cuando los residentes comenzaron a reportar avistamientos de un fenómeno bastante extraño, en el que el fenómeno se combinaba en una serie de fenómenos, ambientales. Cuando aparecía la niebla, empezaba a suceder este fenómeno. Aseguran que este era un espíritu vengativo. Los rumores aseguran que este fenómeno, aunque la última vez que se reportó fue en el 78, volvió en el 2001 en Oregon, una pequeña localidad de un bosque llamado Tillamook. En Tillamook, en 2001, aseguran que dentro de un aserradero ubicado cerca del bosque, una persona llamada Jacob Hill sufrió un incidente que pues tenía que ver con esa leyenda, digamos, ¿no? Su brazo izquierdo lamentablemente quedó atorado en una de las cuchillas del aserradero y pues le causó una herida pues horrible, ¿no? La pérdida obviamente del brazo, lamentablemente. Desde ese día los rumores empezaron a circular, se decía que había regresado esa bestia. El espíritu vengativo de la bestia es atacar a aquellos que destruyen el bosque. Sí tiene, ese sentido, ¿no? En el que también le conocen como The Bandage Man, ¿no? Se dice que es una especie de entidad o de bestia humanoide que puede también transformarse en diferentes figuras como sombras y cosas así. Y varias personas que han tenido, por ejemplo, problemas o que han descuidado alguna zona, que ha generado algún incendio, ese tipo de cosas son los que llegan a visualizar The Bandage Man. Tiene una fuerza descomunal, tiene capacidades sobrenaturales según lo que dicen las personas que lo han visto, y genera una especie de síntomas como si estuviera una persona pues con fiebre, ¿no? O sea, una persona enferma, ¿no? Les genera esa sensación como de desvanecimiento, de como si la vida se te estuviera yendo en esos momentos, ¿no? Un tema pues que dicen es muy aterrador. Hay también un grupo de jóvenes, de adolescentes, que tuvieron un desafío, un reto en Oregon de pasar una noche solos, como acampando, en un lugar donde siempre aparece este fenómeno. Bueno, según estos jóvenes, cuando estuvieron ahí, vieron una figura sombría junto a la carretera. Aseguran que pudo haber sido ese fenómeno porque no se explican cómo la entidad o la figura humana, pero en forma como de sombra, les hacía sentirse muy mal.
Todos ellos describen que tuvieron una especie de sed descomunal y vieron ellos cómo la entidad se abalanzó hacia ellos y el carro y las cosas que estaban a un lado empezaron a moverse como si hubiera mucho viento para que esa figura después desapareciera. Bueno, ellos dicen que no podían moverse, era como si estuvieran hipnotizados y sentían como si eso fuera una presencia, pues sí, como muy, muy dura, muy maligna, por así decirlo, ¿no? Pero hay muchas leyendas urbanas que esta, por ejemplo, tiene pues un poco esa connotación de la naturaleza y me parece muy interesante. Pero esta otra quiero ver qué opinan. Esta apareció en Carolina del Norte, aunque también es una leyenda que se conoce desde los 50s. Esta sucedió en Blandemboro, un pequeño pueblo de Carolina del Norte, donde un joven se encontraba visitando a su abuela durante unas vacaciones en invierno. Estaba todo muy tranquilo en ese lugar hasta que se vio alterado por una situación bastante curiosa. Se sabía que en esa región, desde los 50 aparecía una criatura que había estado acechando el pueblo. Incluso varias personas, y sobre todo eran animales los que habían perdido la vida y algunos seres humanos que también habían tenido encuentros muy fuertes. La gente susurraba, comentaba que era una especie de bestia vampira porque les chupaba la sangre, ¿no? Bueno, incluso algunos asemejan este relato a muchas historias de entidades similares al chupacabras, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen que es como en forma de un gato, otros que es como en forma de un perro, pero desde el 53 que se avistaba. Este joven pues bueno, fue a visitar a su abuela y tuvo la mala suerte de ver a esta entidad. Se adentró un poco en uno de los bosques que él ya conocía. En esa ocasión dice que había una niebla que dice se aferraba a los árboles, estaba muy densa. Y dice que de repente escuchó un grito muy agudo. De ese sonido se alcanzó a ver como una especie de sombra que era como de un pequeño perro que estaba ahí tirado. Tenía unas marcas en el cuello y su cuerpo estaba prácticamente sin sangre. El perro tenía una mirada aterradora que obviamente se le quedó grabado a este joven. Después, por curiosidad y años después, junto con varios amigos, decidieron meterse al bosque a ver si encontraban alguna cosa rara. En esa ocasión fue distinta la experiencia. Asegura a esta persona que él y sus amigos escucharon varios susurros en las espaldas, como si alguien los estuviera siguiendo. Aseguran que su corazón empezó a latir más fuerte cuando empezó a darse este susurro. Después de eso, escucharon un sonido a lo lejos del bosque donde vieron unos ojos brillantes observándoles. Era la bestia de Blandemboro. Otra vez estaba ahí, ¿no? Una especie, dicen sí, de una mirada como felina, aunque ellos dicen que no pueden decir si es un felino o no. La mirada era como de un gato grande. Sin pensarlo mucho, corrieron para atrás y se regresaron a la casa de la abuela. Dicen que iban a toda la velocidad y que escuchaban cómo los pasos de algún felino grande o de alguna bestia grande iba detrás de ellos. No les pasó nada, llegaron bien, pero eso sí, con una voz temblorosa, muy cansados de haber vivido la peor experiencia de sus vidas. Pues sí, dicen que la curiosidad, ¿no?, mató al gato. Bueno, pues en esta ocasión la curiosidad les generó un gran susto, definitivamente, ¿no? También, como todo, ¿no?, las leyendas urbanas pues son eso, ¿no? Son parte verdad, parte mito, ¿no? Y dentro de estas experiencias yo me quedo con las historias que se repiten de tanto y tanto, ¿no? Porque creo que eso les da cierta validez cuando dices, bueno, esto pasó en los 50s y luego vuelve a pasar. O estas historias que se repiten desde hace 1800 o desde otras épocas, pero luego la gente las vuelve a vivir. Eso se me hace increíble y como les digo, digno de contarlo en Podcast 78. Aquí pues es un podcast de misterios, un podcast en el que vamos navegando en relatos y testimonios, pero no con el fin
de demostrar una u otra realidad, pero para nada, ¿no? Porque de repente hay esa confusión, ¿no? Y pues no. En ese caso haríamos un canal que fuera meramente científico, tratando de comprobar algunas cosas. Con el método científico hay cosas que no se pueden comprobar, simplemente que quedan como leyenda. Pero dentro de los relatos, dentro de las anécdotas, de las experiencias, pues a mí se me hace súper interesante, súper entretenido poder conocer, ¿no? Diferentes experiencias, visiones de personas en otras partes del mundo y aquí mismo en México o en Estados Unidos, en España, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo encantadísimo de seguir relatando estas historias. Me da mucho gusto y agradezco a todos los que están suscritos y pues que recomiendan el canal, ¿no? Así que, pues nada, un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana con más relatos extraños, más relatos de misterio. Estoy bien atento y anotando, pues, recomendaciones, ¿no? Oye, que Pepe, que hazte uno de casas abandonadas. Ese ya lo estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo varios de casas abandonadas o casas encantadas, y estamos haciendo ahí varios que ustedes mismos nos han recomendado. No siempre es fácil recopilar relatos, entonces de repente me puedo tardar más en unos en otros. Y si quieres compartir alguna experiencia, pues con muchísimo gusto aquí los espero. Ok, buenísimo, pues que tengan un excelente día, tarde, noche. Un abrazo, hasta pronto.